Bienvenida a esta conferencia denominada La jurisprudencia en temas de interculturalidad. Antes de dar inicio a nuestra conferencia y la presentación de nuestro expositor, quiero darles algunas pautas administrativas. La marcación de asistencia se realiza a través del sistema de gestión académica Aula Virtual, tanto al inicio como al final. Se requiere para la certificación que ustedes estén acumulando el 90% de asistencia. Para la salida, si ustedes tuvieran algún problema en el registro, les sugiero cerrar el sistema de gestión académica y volver a ingresar, de tal manera que ustedes puedan participar y no tener ningún inconveniente en el registro de su asistencia. Asimismo, queremos indicarles que por pautas dadas por el propio expositor, se les va a permitir hacer uso del micrófono. Es decir, en el desarrollo de la conferencia, ustedes pueden levantar la mano para realizar la pregunta que ustedes vean por conveniente y se les va a habilitar el micrófono. No es necesario que ésta se formule al concluir la conferencia. La conferencia se inicia a las 17:30 y estamos culminando a las 19 horas. En todo caso, las preguntas, les reitero, pueden ser formuladas en cualquier momento del desarrollo de la conferencia. Levantan la mano y se les va a habilitar el micrófono. Teniendo estas pautas ya indicadas, vamos a hacer la presentación de nuestro expositor, el doctor Wilber Bustamante del Castillo. Es juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Es abogado por la Universidad Católica Santa María de Arequipa, con maestría en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Se ha desempeñado como docente de pre y posgrado en la mencionada universidad. Ha participado también en calidad de expositor y docente en la Academia de la Magistratura, así como en diversas actividades de orden académico en distintas instituciones. Y es autor también de diversas publicaciones relacionadas con el tema de interculturalidad. Permítame dejar entonces con ustedes a nuestro expositor, el doctor Wilber Bustamante, para el desarrollo de nuestra conferencia. Muchas gracias, Arturo. En principio, para agradecer la invitación efectuada por la Academia de la Magistratura para poder compartir con quienes están al otro lado de la pantalla algunos temas que evidentemente son de mi interés. Quiero compartir pantalla. No sé si estoy compartiendo o no. Le vamos a pedir a Arturo que nos dé una mano. Sí, está compartiendo pantalla. Estamos con la no... primera diapositiva. Ok. Pues es que no puedo verlo. ¿Y comparto o no comparto? Lo que estoy compartiendo es... Arturo, me das una mano. Hemos estado haciendo las pruebas, pero algo ha salido mal en este caso. A ver, no se preocupe, doctor. En todo caso, a ver, puede detener, compartir pantalla. Le sale un mensaje a un lado verde, dice, está compartiendo pantalla. Así es, detener, compartir. Ya. Vamos a detener, compartir. Está abierto ya sus diapositivas, ¿no es cierto, doctor? En su computadora. Así es, está abierto, pero no logro... Entonces, ingrese a compartir. Ingresando a compartir, ahí aparecen sus diapositivas. Le da clic, ya está compartiendo, doctor. Bien. Estamos en la primera diapositiva. Se ve lo que estoy compartiendo, primera, segunda. Ahora está en la segunda, diapositiva. De acuerdo. Muy bien. Lo que vamos a abordar en esta exposición tiene que ver con vincular un poco
el derecho indígena, ¿no? Teóricamente con el derecho occidental, vamos a llamarlo de esta manera, y ver cómo está ubicado en la jurisprudencia. Y finalmente vamos a concluir con alguna intervención de la inteligencia artificial que se ha puesto tan de moda para establecer estos sesgos que tienen que ver con ciertos prejuicios al elemento indígena y al derecho indígena. Muy bien. Cuando hablamos de la finalidad del derecho, ¿de qué estamos hablando? Y aquí quiero detenerme para anunciar que lo que voy a dar es una breve perspectiva de lo que más o menos implica en la visión de Herbert Hart, positivista del mundo anglosajón. En principio, tenemos que establecer que el derecho tiene múltiples propósitos. No es que haya un fin único, sino que existen propósitos múltiples. Que, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo que pueden ver aquí, en este caso, guiar la conducta humana y organizar la sociedad, resolver conflictos de manera pacífica, garantizar la seguridad jurídica y la cooperación social, facilitar la cooperación social, entre otras finalidades. Cuando hablamos de guiar la conducta humana y organizar la sociedad, tenemos que establecer al derecho, por lo menos desde el punto de vista positivo, como un conjunto de reglas primarias y secundarias en la perspectiva hartiana. Primarias, estas normas que usualmente nosotros conocemos, estas que están vinculadas a los contratos y a las obligaciones, para poner un ejemplo, o algún tipo de sanciones de orden penal o infracciones de orden administrativo. Las normas o las reglas secundarias son aquellas que, por el contrario, permiten crear o modificar o aplicar las normas primarias. ¿Tenemos reglas primarias en el derecho indígena? Vamos a ver que sí, pero cuando nosotros nos ponemos a pensar en las reglas secundarias, en aquellas normas que permiten crear a la vez otras normas o que permiten modificar esas normas, sí tenemos un serio cuestionamiento a partir de la noción de pluralismo jurídico, principalmente cuando esta viene de la teoría o de la doctrina de Boaventura de Sousa Santos. Este es un tema parecido al tema kelseniano de validez de las normas jurídicas. Son válidas en cuanto respetan el procedimiento señalado por la Constitución. Las reglas son secundarias, aquellas que establecen cómo se crean las normas o cómo se modifican las normas. Estas cosas comprenderán ustedes que no existe en el derecho indígena. No hay una norma secundaria propiamente, aunque el derecho indígena esté siempre bajo el paraguas de la Constitución. Boaventura de Sousa Santos señala que cuando se le quiere encorsetar al derecho indígena dentro de este es un intento mío de ver las cosas de esta manera, dentro de esta idea de reglas secundarias, es decir, las reglas indígenas son válidas en cuanto obedecen a criterios de producción establecidos previamente, y en nuestro caso es precisamente la Constitución. No ocurre así en el caso de las normas indígenas. Y esto también desde una perspectiva kelseniana. O sea, la validez de las normas dependen del modo en cómo hayan sido producidas y si éstas están de conformidad con la Constitución. Entonces, primera diferencia a un nivel teórico de esta naturaleza pasa por establecer que el derecho indígena no tiene o no guarda estas
características de validez desde el punto de vista kelseniano o de aquello que se denomina reglas secundarias en la perspectiva de Hart. Entonces, cuando hablamos de guiar la conducta humana y organizar la sociedad, también hablamos que lo que busca es evitar el caos y proveer predictibilidad. Si no hubieran reglas, tendríamos una sociedad de muchos conflictos y obviamente no se sabría cómo es que se resuelven los problemas. La segunda finalidad del derecho desde una perspectiva kantiana, hartiana, es resolver los conflictos de manera pacífica. Para eso está el derecho. No es para que las personas que tienen un mayor poder físico tiendan a resolver en función a sus aptitudes físicas, sino la idea central del derecho es que estos conflictos no pueden resolverse a golpes, sino de manera pacífica, mediante usualmente procedimientos definidos, hay tribunales, etc. Esto ocurre también en el mundo indígena. Existen medios o instituciones como en la jurisdicción indígena se resuelven estos problemas, como vamos a ver después. ¿Y por qué es que surgen los conflictos? Esto en nuestro mundo y en el mundo indígena. Primero porque hay escasez de recursos, ¿no? No hay el suficiente número de, digamos, de casas o departamentos para que todos podamos estar. Y en el mundo indígena esto está vinculado básicamente al tema de las tierras, del ganado. No hay suficiente como para que todos pudiesen estar con la cantidad deseable de terrenos o de ganado. Los recursos, por definición, son siempre bienes escasos. Hay conflictos también porque no hay simpatía entre los hombres, ¿no? Por eso inclusive se producen cierto tipo de guerras. Somos no necesariamente empáticos con personas que están fuera de nuestro núcleo. Hay también la necesidad de la existencia o de los conflictos porque hay personas vulnerables y otras personas que evidentemente pueden producir abusos contra estas personas vulnerables. Sí, porque a veces somos tan tercos que no podemos llegar, como refiere Hart, a acuerdos razonables o acuerdos que tengan una posición razonable para todos. Se quiere, en muchos de estos casos, imponer. Muy bien. Pero el derecho también está para facilitar la cooperación social. Es decir, el derecho no solo determina normas prescriptivas que digan o que prescriban y que digan esto no se puede hacer, sino también tiene reglas de cooperación social. Esto, digamos, está ilustrado por los contratos, por las sociedades, ¿no? Si no hubieran estas reglas de cooperación social, posiblemente no existirían estas grandes empresas que cada vez se hacen más globales en nuestro mundo y en la actualidad. Muy bien, todos estos conflictos naturalmente tienen que ser resueltos, ¿no? Estamos enfocando la perspectiva un poco anglosajona, pero tienen que ser resueltos conforme a un conjunto de procedimientos, ¿no? Y esto es lo que básicamente nosotros llamamos derecho. Muy bien. La siguiente pregunta que debemos abordar es, todavía queremos acá, si tiene el Estado el monopolio de la administración de justicia. Hemos quedado que hay conflictos que deben ser resueltos mediante ciertas reglas, ¿no? Y estas reglas usualmente son desarrolladas por el Estado. Pero hay
de resolver sin la presencia del Estado estos conflictos? Naturalmente que sí. El 149 de la Constitución establece la existencia, o más bien señala que estos conflictos pueden ser también resueltos por el arbitraje y las comunidades campesinas, ¿no? Donde las rondas campesinas pueden servir de apoyo a las decisiones de las comunidades campesinas. Y no solo eso, sino también existen cierto tipo de conflictos que no solo van a ser resueltos en el plano nacional, sino que en este mundo globalizado, con multiprotección de los derechos fundamentales, podrán ser resueltos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Antes de entrar en la idea de la jurisdicción indígena y ver panorámicamente, digamos, si los propósitos que anima al derecho occidental, al derecho anglosajón, también involucran a la jurisdicción indígena, debemos señalar la existencia de posiciones anarquistas dentro del mundo anglosajón. Es decir, posiciones que reniegan con la participación del Estado, con este monopolio del Estado, o este oligopolio del Estado, para resolver los problemas de la ciudadanía. Uno de ellos es, por ejemplo, Nozick, ¿no? Nozick, que tiene un libro sobre la utopía, una utopía anarquista y critica al Estado, señala finalmente sí, que hay un modo mejor de resolver los problemas sin la presencia del derecho, porque la gente no hace esto. Obviamente Nozick es alguien que piensa en minimizar al Estado a lo imprescindible, pero esta perspectiva abriría también un cauce para establecer o decir de que si tenemos una jurisdicción indígena un tanto al margen del Estado y resuelve los problemas, a veces de un modo mejor a lo que se hace en la jurisdicción estatal, ¿por qué no continuar con esa experiencia? Muy bien, ahora sí nos vamos a la jurisdicción indígena. La visión que señalamos era una visión hartiana y obviamente pueden existir otras visiones. La jurisdicción indígena, cuando empieza a preguntarse por la finalidad del derecho, establece también algunas finalidades. O sea, ¿cuál es la finalidad o cuáles son las finalidades del derecho en el mundo indígena? Porque no vamos a pensar que culturalmente todos estamos muy vinculados, ¿no? De hecho, hay diferencias culturales en el occidente, en la China y en la jurisdicción indígena, en nuestro caso. O sea, no todo el mundo tiene la misma percepción de la finalidad del derecho. ¿Qué busca, por ejemplo, cuál es la finalidad de la jurisdicción indígena? Mantener la armonía comunitaria y con la naturaleza. Establecer una suerte de justicia restaurativa. Preservar la identidad, la autonomía, el territorio y los recursos naturales, entre otros, pero que además estos puntos tienen algunos subpuntos, para ponerlo de otra manera. Cuando hablamos de mantener la economía o la armonía comunitaria, tenemos que establecer que, a diferencia del mundo occidental, el enfoque no es individual. O sea, no hay una visión plena de aquello que podríamos llamar el liberalismo filosófico o el liberalismo económico, no. La visión indígena siempre es una visión colectivista. Y esta visión no es o no ocurre únicamente en nuestro sistema. La visión del derecho chino, para poner el ejemplo chino, también tiene esta naturaleza.
no se enfoca mucho en la individualidad de las personas, sino en propósitos comunitarios. Claro que en un sistema como el chino, quien da las pautas es el Comité Central del Partido Chino, incluyendo el tema de justicia. Bien, entonces hay una visión que está vinculada a mantener la armonía comunitaria con la naturaleza. La otra visión, digamos, que suele diferir de la perspectiva occidental, tiene que ver con esta visión de la Pachamama o esta visión ecológica, ¿no? De las personas que están y que pertenecen a un medio. O sea, el derecho es impensable en la jurisdicción indígena sin la existencia de un territorio, con la acción que exista, entre otros. Entonces, tienen mucho cuidado en esta relación con la Pachamama porque entienden que se pueden agotar los recursos naturales, ¿no? En la Amazonía, por ejemplo, muchas comunidades prohíben la caza excesiva para preservar el ecosistema. De hecho, vamos a ver un caso que tiene que ver, ya en el tema de la jurisprudencia, con la oposición de las comunidades indígenas a la excesiva tala de árboles. Entonces, hay una visión, ¿ya?, central con el lugar al que pertenecen o con la tierra al que pertenecen, ¿no? Las personas se ubican siempre en un territorio, aún en la literatura indígena. Un ejemplo terrible de esta falta de visión con la Pachamama ocurre con esta nación chilena, ¿no? Estos habitantes chilenos de la isla de Pascua, donde están los Rapa Nui. ¿No? Que este es un ejemplo histórico de cómo cuando empiezan a talar los árboles, empieza a generarse un caos por la erosión del suelo, empiezan a extinguirse las especies y proviene una suerte de hambruna y conflicto que inclusive los estudiosos dicen que en esta isla, ubicada en el remoto Pacífico Sur, se produjeron actos de canibalismo. Esta es una muestra de cómo cuando no se piensa en la naturaleza, los efectos pueden ser perversos. Entonces, el derecho indígena tiene un tanto esta perspectiva. Otra característica del derecho indígena es la reparación. Los conflictos se resuelven mediante reparación y no castigo. A diferencia de lo que ocurre en el derecho occidental, donde se piensa más en la sanción sin interesar qué le ocurrirá al sentenciado en estos centros de reclusión, el enfoque que tienen las comunidades indígenas tiene que ver en reparar el daño y reintegrar al infractor a la comunidad. ¿Cómo resuelven? Básicamente, digamos, los conflictos son resueltos mediante diálogo. Vamos a ver luego algunas experiencias que ocurren en el Cusco de cómo se resuelven y quiénes están encargados de resolver los problemas de las tierras comunales, los problemas de daños, los problemas de adulterio, que es, digamos, un tema muy sensible en las comunidades indígenas. Otra característica que tiene, digamos, el derecho indígena incide también en preservar la identidad y la autonomía. Y la autonomía. Esto nos lleva a la necesidad de un autogobierno. De hecho, tenemos algunos conflictos que vienen surgiendo y que nosotros podemos ver actualmente,
están vinculados al hecho de la consulta previa y a la necesidad de que tengan algún tipo de decisión estas comunidades indígenas sobre territorios que les corresponden. Hay una suerte también de resistencia cultural en esta medida de preservar la identidad de autonomía, el pago a tierra, pues algunos hacen, digamos, misas en ciertas ocasiones y las comunidades indígenas hacen en contrapartida ciertos pagos a la tierra. No todo es uniforme, por cierto. Hay un reconocimiento a nivel latinoamericano cada vez mayor de esta jurisdicción. De hecho, Ecuador, Bolivia, Colombia, Brasil, el Perú, tienen un reconocimiento a la necesidad de mantener esta identidad y autonomía de los pueblos indígenas. ¿Qué más busca la jurisdicción indígena? Garantizar la equidad y la reciprocidad. No está en la diapositiva, pero esa es también una búsqueda que uno puede observar en las relaciones entre los miembros de la comunidad indígena. El AINI tiene que ver con un principio de colaboración y reciprocidad. Si hoy trabajo tu chakra, tú trabajas mi chakra el día de mañana o cuando corresponda, ¿no? Entonces, esta es la manera en que se efectúan los trabajos comunales o la minca cuando está vinculado a aquellos trabajos de mantenimiento de canales que le corresponde a toda la comunidad. Y se trata, en todo caso, de mantener una distribución comunitaria sobre las tierras y los recursos que existen en los territorios indígenas. Hay, a partir de esto, una necesidad de proteger el territorio y los recursos naturales frente a la arremetida, en algunos casos, por ejemplo, de taladores ilegales, de mineros ilegales o de personas que tratan de invadir los territorios comunales, ¿no? Hay luchas contra la minería o las empresas petroleras, entre otros. Doctores, sé que estar al otro lado de la pantalla siempre es cansado. Si quieren generar algún tipo de diálogo, está muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver que aquí todavía podemos hacer mención a algunas otras finalidades. Siempre se habla de que el sistema de administración de justicia indígena es algo que está ahí y que no tiene posibilidades de cambiar, lo más falso, ¿no? Parte del derecho indígena también insiste en adaptarse a los contextos cambiantes. Hay flexibilidades normativas que permiten, en buena parte de los casos, también asumir el derecho occidental. Claro que esta no es una particularidad del derecho indígena. La copian porque de algún modo les es necesario para su sistema de fuentes o para ver cómo es que resuelven los problemas. Eso ocurre también en nuestro ordenamiento. Perdón, voy a consumir un poco de agua. En nuestro ordenamiento nosotros a menudo le echamos mano a instituciones que no son propias. La idea del debido proceso, del control difuso de la Constitución y algunas figuras penales que se vienen imponiendo en medio, son más o menos importaciones de países que no son de nuestro sistema romano-germánico, sino que vienen del mundo anglosajón. Una de las últimas cosas que importamos está vinculado precisamente al precedente, ¿no? El precedente que no tiene un origen romano-germánico, sino que más bien es una importación del mundo anglosajón. Entonces, en el mundo del derecho, todo se mueve, todo se adapta
al nuevo contexto normativo, y eso ocurre también con las comunidades. De modo que debemos desterrar la idea de que las costumbres o las reglas en las comunidades son inamovibles. Un estudioso como John Gleatis, un norteamericano sociólogo, señala precisamente este fenómeno de adaptación constante, porque a veces ocurren conflictos que no están previstos, digamos, dentro de las normas consuetudinarias, y pueden aplicar normas en el camino. No tenemos una norma para esto y hay que aplicarla, hay que resolver el conflicto. Pero eso, digamos, no es tan novedoso. En nuestro sistema, el Tribunal Constitucional, el señor del proceso, puede también generar algunas normas cuando ya está en camino el proceso, ¿no? Y nadie cuestiona o le cuestiona al Tribunal Constitucional por esta creación del derecho en medio del derecho, cuando la regla constitucional establece de que uno tiene que ser procesado conforme a las reglas procesales preestablecidas. Pero no, pues hay cosas que en el camino, digamos, tienen que ajustarse. No voy a entrar mucho al marco normativo porque esto es muy conocido, pero insistimos en el convenio 169 de la OIT, en el 149 de la Constitución Política, en la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, y si asumimos el carácter normativo de ciertos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también en ellos. Y si asumimos también el criterio normativo que tienen algunos precedentes del Tribunal Constitucional, deberemos también asumir que es parte, digamos, del marco normativo. Vamos ahora sí a desarrollar un poco con más amplitud aquello que constituye el núcleo de esta exposición, que es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho indígena. A partir de un caso, este es el caso Tres Islas, derivado del expediente que ustedes ven en la diapositiva. En principio, tenemos que señalar que la Constitución de 1993, en principio, reconoce a la persona humana como miembro de un Estado multicultural y poliétnico. Entonces, esto nos debe permitir visibilizar a las comunidades indígenas. Aquello que estoy señalando lo dice el Tribunal Constitucional. Nuestro Estado es multicultural y poliétnico. Conviven varias culturas, diversas culturas, y también diversas etnias, con características diferentes unas de otras. Muy bien. En el caso de la comunidad indígena o nativa, más bien Tres Islas, ¿qué es lo que ocurre? Primero, la comunidad indígena es propietaria de unos territorios más o menos amplios y es propietaria formalmente, además. Hay una resolución del Ministerio de Agricultura que establece la propiedad. En esa propiedad simplemente no existen servidumbres de paso registradas, y en virtud de eso, o más bien desconociendo ese hecho, ciertos transportistas o madereros pretenden introducirse en las comunidades indígenas para extraer madera. ¿Qué es lo que hace esta comunidad?
pone una garita de control y contra esa garita de control estos presuntamente afectados, traficantes de, digamos, de maderas, inician un proceso de habeas corpus, señalando que les están negando con esta tranquera o con esta tranquera de paso la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro. Ganan el proceso de habeas corpus y como consecuencia de ese proceso, la comunidad presenta también una demanda de habeas corpus que luego es reconfigurada por el Tribunal Constitucional como una demanda de acción de amparo por el cual, ¿no es cierto?, reclaman ellos que ese es su territorio, que no existen servidumbres de paso, que el Tribunal Constitucional ha determinado, dice, de controlar el acceso a su territorio y que eso está señalado en la Constitución y que cuando establecieron restringir el ingreso de estos madereros, lo hacían en virtud del artículo 89 de la Constitución. Y además señalan que el Estado debía respetar la consulta previa a los pueblos indígenas establecida en el convenio 169 y en leyes posteriores. Pero lo hacen, como les digo, como un proceso de habeas corpus. Cuando llega al Tribunal Constitucional, decíamos, esta demanda de habeas corpus es reconvertida porque considera el Tribunal Constitucional que el núcleo esencial es el derecho a la propiedad y la autonomía y no precisamente a la libertad individual. La demanda es declarada fundada en cuanto a la vulneración de este derecho de propiedad y en esa medida declara la nulidad de la sentencia de habeas corpus mediante el que los taladores ilegales habían podido traspasar o cruzar los territorios comunales. Se ordena en este sentido que la Corte emite una nueva resolución y que cese las violaciones del territorio y la autonomía comunal. Esta sentencia, entre otras cosas, permite advertir la priorización de los derechos colectivos de la comunidad sobre estos intereses externos de los madereros, ¿no? Garantizando su autonomía comunal, su derecho de propiedad frente a actividades ilegales y decisiones judiciales, digamos, arbitrarias en el caso. Entonces, esta es una de las primeras sentencias importantes en el campo de la interculturalidad emitidas por el Tribunal Constitucional. Bueno, hay un caso como el de Tuanamá, no vamos a hacer mucho desarrollo, pero resulta importante esta sentencia, no es la que estamos señalando. Esta sentencia en el caso Gonzalo Tuanama es un proceso de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 994 que consideran o que permite la inversión privada en proyectos de irrigación de tierras seriazas. En este caso, los demandantes que son pertenecientes a una población indígena señalan que esto implicaría una vulneración a sus territorios. No obstante, en este caso,
la demanda es declarada infundada, pero por el hecho de que esta ley dice no está vinculado a territorios donde tenga propiedad las comunidades indígenas, sino a territorios estatales. Pero en todo caso, digamos, subraya el hecho de la necesidad de consultar a las poblaciones indígenas cuando esté en cuestión el uso de sus territorios. Entonces, esta sentencia destaca el caso de la consulta previa. Un caso, digamos, más vinculado a nuestros reductos jurídicos es el caso de las rondas campesinas de Humana, resuelto a través de un proceso de habeas corpus. ¿Cuáles son los hechos para ir pensando en voz alta sobre los alcances y limitaciones de la jurisdicción indígena? El hecho central no es precisamente la condena de muerte de un menor, como se señala acá, sino es la muerte como consecuencia de las actividades de interrogación a un menor de 13 años, al que presuntamente han acusado de sustraer la suma de 3.000 soles. Las pruebas no estaban claras. Los ronderos en este caso van a la casa de la madre del menor, lo retiran al menor. Estamos hablando de una población que está sobre los 4.500 metros en la ciudad del Cusco. Le insistan que hable si es que ha sacado o no esa cantidad de soles de una de las comuneras del lugar que fue a quejarse ante la ronda campesinas. El niño no hable y ellos utilizan algunas técnicas con digamos, utilizan algunas tácticas de inmersión que están más vinculadas a la idea de tortura. Es decir, sumergen al niño dentro del agua para que pueda decir dónde está el dinero y por qué ha sustraído. En la mañana lo devuelven a la casa, está en su casa, pero como había sido víctima de este frío, este menor llega estando en su casa, llega a morir básicamente como producto del frío, no como un acto directo de las rondas comunales, ¿no? Pero un hecho que hay que subrayar en este caso es que es la actuación de las rondas comunales la que propicia, digamos, la muerte de este menor. Entonces, estos son los hechos. Como consecuencia de esto, los comuneros son condenados. Ellos acuden en un proceso de amparo, señalando que lo que han hecho es propio de la actividad ronderil comunal. La sentencia de habeas corpus en primera y segunda instancia les son adversas y va al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional también establece que digamos, esta sentencia debe ser declarada infundada, ¿no? La demanda de habeas corpus debe ser declarada infundada y se establecen, ¿no?, ciertos límites para la jurisdicción indígena. Entonces, ¿cuál es el alcance a partir de esta sentencia de la jurisdicción comunal? Dice el artículo de esta sentencia, ¿no?, el artículo 149 de la Constitución, no está aquí, el artículo 149 de la Constitución permite a las comunidades resolver conflictos mediante
su derecho consuetudinario, pero con límites. No puede violar los derechos fundamentales, y en esto pone el derecho a la vida, la integridad, la libertad. Y también el Tribunal Constitucional que la autonomía comunal no es absoluta y debe armonizarse con otros bienes jurídicos constitucionales como la protección a la niñez. En esta sentencia, y esto sí es materia, o sigue siendo materia de debate, se establece un voto mayoritario que las rondas campesinas, dice, no tienen facultades jurisdiccionales independientes, sino que, como señala la Constitución, tienen un rol de apoyo a las autoridades comunales y que su función es colaborativa y no es sustitutiva. Obviamente, esta es una nueva posición instaurada por el Tribunal Constitucional que ha sido objeto de muchas críticas y debates. Y en el caso en particular, en el caso de este niño que ha sido privado de su libertad y ha sido sumergido en agua helada, se ha señalado de que la sentencia que imponía sanción de 15 años al autor principal, el presidente de las rondas campesinas y la comunidad, dice que respalda esta condena, ya que los actos transgredieron derechos humanos esenciales, ¿no? Y que esto no se podía justificar en el paraguas de la justicia comunal. Entonces, ¿cuáles son estos derechos fundamentales objeto de transgresión? La privación de libertad, la tortura y la muerte del menor. Entonces, ni las costumbres ni la jurisdicción comunal pueden avalar prácticas que atenten contra la dignidad humana. Muy bien. A partir de esta resolución, el Tribunal Constitucional exhorta al Congreso para desarrollar el artículo 149 de la Constitución. Y le da un plazo razonable y, bueno, hasta ahora no tenemos una ley de coordinación. O sea, lo que le dice tu Congreso debes, a través o luego de un amplio debate, generar una suerte de ley de coordinación de justicia intercultural, parecido a lo que ocurre en Bolivia, que se llama la ley de deslinde, ¿no? O lo que ocurre, pero ya a partir de la jurisprudencia en Colombia y en Ecuador. Muy bien, entonces hay una exhortación del Congreso para aprobar esta ley. Bueno, en realidad han existido varios proyectos de ley sobre la necesidad de una ley de justicia intercultural y no existe, digamos, una visión unívoca de si se quiere o no. Los campesinos del sur principalmente niegan esta posibilidad porque ven la experiencia boliviana. En la experiencia boliviana se desarrolló una ley de deslinde de justicia intercultural, pero esta ley lo que hizo básicamente fue sustraer muchos derechos de las comunidades indígenas. Entonces, hay un temor de esa naturaleza y prefieren que esta coordinación de justicia intercultural, como ocurre en Colombia, se realice a través de las decisiones del Tribunal Constitucional. Bien, verán ustedes que cuando esta sentencia del Tribunal Constitucional señala que las autoridades, o más bien las rondas comunales, no tienen facultades jurisdiccionales independientes de las comunidades campesinas, de algún modo colisiona con un famoso acuerdo plenario,
Este es el acuerdo plenario aún del 2009, en el que se establece que primero hay un reconocimiento de las rondas campesinas como una suerte de manifestación de las comunidades campesinas. Verán ustedes que en el norte, en Cajamarca, en Chota, el lugar donde se iniciaron las rondas campesinas, no existe propiamente comunidades campesinas, sino el modo como se organiza la población es a través de las rondas indígenas o las rondas campesinas. La experiencia del sur es distinta, porque las comunidades campesinas sí preceden a la existencia de las rondas campesinas. En el Cusco, en Puno, por ejemplo, son las comunidades campesinas, un poco aprovechando la experiencia cajamarquina, deciden también crear las rondas campesinas. Entonces, no hay un cuestionamiento mayor a lo que ocurre con las rondas campesinas en los lugares como el Cusco, a excepción de que, digamos, no exista o no esté supeditada a las comunidades campesinas o a las asambleas de las comunidades campesinas, como si habría una observación directa a lo que ocurre en Cajamarca, ¿no? Donde no hay comunidades campesinas. El desarrollo de este acuerdo plenario establece en principio la existencia de elementos para la jurisdicción especial. Dice, ¿por qué es que puede haber una jurisdicción especial? Primero, por estos elementos que establece, digamos, la doctrina en estos casos, el elemento humano, la pertenencia de las personas a un grupo étnico-cultural, la existencia de autoridades tradicionales como elemento orgánico y el elemento normativo, ¿no? Que es el elemento de reglas que tienen las comunidades campesinas, que a veces se basan en costumbre, pero que a veces también, como señala Gletti, son creadas en el camino porque no se puede prever todo. Además, la existencia de los ámbitos geográficos y los límites materiales. Entonces, a partir de este acuerdo plenario, la Corte Suprema dijo de que cuando los ronderos capturan a los abigeos principalmente, porque ese fue el fenómeno inicial, no están cometiendo un delito de secuestro, sino obviamente están ayudando a la ciudadanía. Pero creo que habría que enfocar más bien, es parte del elemento de la justicia el tema coactivo, ¿no? Si captura a alguien, se supone que es como consecuencia de la existencia de un derecho que permite esto. Y en las comunidades campesinas se da esto de modo consuetudinario. Bajo la perspectiva de Weber, habría que asumir que quien tiene el monopolio legítimo de la violencia es el Estado, ¿no? Y la pregunta es, ¿y las comunidades campesinas pueden ejercer este monopolio legítimo de la violencia bajo las condiciones señaladas? Yo pienso que sí, ¿no? Tienen un sistema de jurisdicción, son culturas que tienen un tema de organización y que tienen su propio sistema jurídico. Si no hay un sistema coactivo, obviamente es difícil que funcione un sistema jurídico como el que existe en las comunidades campesinas. El límite que se pone en este caso es siempre el de la observación de los derechos fundamentales, que vamos a ver que también son de algún modo relativos cuando se mira desde una perspectiva intercultural. Muy bien, vamos a ver de manera comparada ciertas sentencias. Si uno de los países ha desarrollado el tema de interculturalidad a un nivel adecuado es básicamente la Corte Constitucional colombiana, ¿no?
creo que es quien de algún modo ha estado liderando en el reconocimiento de esta jurisdicción. Una sentencia primera, la que ven ustedes, la T523, tiene que ver con las sanciones impuestas por las comunidades indígenas, básicamente aquí por los indígenas Páez a Francisco Gemboel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Que los indígenas consideran que este señor ha sido responsable de la muerte de algunos comuneros y del alcalde y que por tanto debe ser juzgado. Estamos hablando de una Colombia con mucha violencia donde hay grupos paramilitares y también grupos guerrilleros, ¿no? Entonces, uno de esos grupos causó la muerte de un miembro de la comunidad y parte de la responsabilidad se la atribuyeron a Francisco Gemboel. Entonces, Francisco Gemboel acude para sustraerse de la jurisdicción indígena, acude a la jurisdicción ordinaria, porque en principio había sido sancionado a 60 fuetazos con un perrero de arriar ganado. Esa es la denominación que usan en Colombia. Y además había sido condenado a destierro del resguardo. Insiste en una demanda de tutela, ¿no? Aquello que se llama amparo acá, allá se llama una acción de tutela. Y en primera instancia señalan, digamos, fundada la demanda porque dicen que se ha vulnerado el derecho de defensa, el riesgo para la vida e integridad del demandante. Fundada la demanda y no se le puede imponer ese tipo de sanción. En segunda instancia se confirma. Dice que hay dificultades en la defensa técnica, imparcialidad, irregularidades en el acceso a las pruebas. Esto va a la Corte Constitucional Colombiana y la Corte Constitucional Colombiana mira el problema con otros ojos. Si podríamos decir con unos ojos provistos de una idea de interculturalidad. Dice en principio, los hechos ocurrieron dentro del territorio indígena y por tanto la comunidad tenía competencia para juzgar. Dicen también que Francisco Gemboel era miembro activo del resguardo, o sea, era una persona indígena de esa zona donde habitan, ¿no es cierto? O habitaban los indígenas Páez. Entonces, sí tenía competencia la comunidad para juzgar en principio a Francisco Gemboel. Ahora, el siguiente cuestionamiento que absuelve es la idea del debido proceso. Pero dice, en principio, la idea del debido proceso no puede ser entendido como se entiende en Occidente, sino que tiene que ser adaptado a las tradiciones Páez. Y dicen también que el procedimiento indígena cumplió con sus tradiciones, fue investigado por una comisión, hubo una audiencia en la asamblea y tuvo la posibilidad de defenderse oralmente. Y que en este caso el hecho de que no haya contado con un abogado externo dice que no viola el debido proceso, ya que la defensa se ajustó a las prácticas comunitarias. Hay una suerte de defensor interno que es un conocedor de usos y las costumbres comunitarias. Entonces, el segundo elemento, ¿no es cierto?, cuestiona la idea de que el debido proceso dentro de la jurisdicción indígena tenga que parecerse al debido proceso que nosotros conocemos. El segundo punto es una reflexión sobre las sanciones.
Las sanciones que se le imponen son 60 jueces con perrero de arriar ganado, ¿no? Imagino que ustedes conocen también los fuetes que usan para el ganado. Entonces, debía recibir 60 fuetes, no en la espalda, sino básicamente en las pantorrillas. El Tribunal Constitucional señala en esta sentencia que el fuete no constituye tortura ni pena degradante y que dice su finalidad era simbólica, era un acto de purificación y restablecimiento de la armonía. Y el daño físico al no ser en las espaldas era un daño mínimo. Y hace un análisis de una sentencia europea en el caso Tyrer, donde es violentado un niño, dice que eso no es porque eso no genera humillación pública. Y dice también sobre la otra pena que se le impone a Francisco Gembol, porque se le imponen dos sanciones, el fuete, 60 fuetazos, y el destierro. Sobre el destierro dice que no viola el artículo 38 de la Constitución colombiana, porque el destierro implica la salida del territorio nacional. Y aquí la única sanción es la salida del territorio comunal. Y establece también ciertos límites a la autonomía indígena. Dice que estos límites son derechos irrenunciables, la vida, la prohibición de esclavitud y la tortura. En todo caso, establece la idea de un mínimo intercultural, ¿no?, que se debe respetar. Entonces, finalmente, lo que verán ustedes es que la Corte Constitucional colombiana, digamos, revoca las sentencias expedidas en las instancias, declara la validez del procedimiento indígena, establece la legitimidad de estas sanciones y la autonomía de las comunidades para aplicar su derecho consuetudinario. Siempre con ese límite que no se viole el núcleo duro de los derechos fundamentales. Les voy a leer brevemente lo que dice acerca del fuete la Corte Constitucional colombiana. La sanción del fuete impuesta al actor por la Asamblea General muestra claramente una tensión entre dos tipos de pensamiento, el de la sociedad mayoritaria y el de la comunidad indígena país. En el primero se castiga porque se cometió un delito, en el segundo se castiga para restablecer el orden de la naturaleza y para disuadir a la comunidad de cometer faltas en el futuro. El primero rechaza las penas corporales por atentar contra la dignidad del hombre, el segundo la considera como un elemento purificador, necesario para que el mismo sujeto a quien se le imputa la falta se sienta liberado. Obviamente esto no ocurre en todas las comunidades campesinas, ¿no? Pues es una visión que capta en esa comunidad indígena país la Corte Constitucional colombiana. Y vamos dejando ya una pregunta para el final de esta exposición, que tiene que ver si pues el fuete constituye una sanción que incide en la integridad corporal de las personas. Y en esa medida podríamos hablar de una vulneración a los derechos fundamentales. Esto digamos, entre signos de interrogación. Y la siguiente pregunta, que es la que debe morigerar el debate, tiene que ver, y cuando los indígenas son sancionados para ir a la cárcel, ¿el hecho de ser enviados a la cárcel no constituye una vulneración de los derechos fundamentales? ¿No se está atentando contra un derecho fundamental, ¿no es cierto?, que es la libertad de ambulatoria, más las cosas que puede pasar un indígena en la cárcel? Entonces, aquí, digamos, un punto para reflexionar y espero que tengamos tiempo al final para las preguntas y las respuestas que ustedes tengan que hacer. Bien.
Hay una sanción siguiente. Perdón. La sentencia de Ovidio González. Dentro de las sanciones que ponen las comunidades indígenas, puede darse el hecho de que impongan, y hubo un caso en que se le impuso a un indígena 60 años de cárcel, y obviamente esta no puede ser en una cárcel de las comunidades indígenas porque no tienen los recursos para ellos. Hay que coordinar con el colombiano para que estos indígenas sean encerrados en las prisiones del Estado. Pero esto es posible en Colombia. Que imaginen ustedes que las comunidades indígenas decidan sanciones privativas de libertad a sus comuneros y digan que ésta se tenga que cumplir en los centros de reclusión que existen en nuestro país, ¿no? En los establecimientos penitenciarios. Ya por lo menos muchos de ustedes mostrarían su preocupación, pero esto ocurrió en Colombia. Pero el tema que vamos a ver, el caso de Ovidio González, es un caso interesante que tiene que ver con la no aceptación de esta pena. Ovidio González, en principio, es también una persona indígena que interpone una acción de tutela contra su comunidad y el Cabildo Mayor Único, alegando la vulneración al debido proceso porque fue condenado a 20 años de cárcel por homicidio de otro miembro de la comunidad. En este proceso se combinaron nombres indígenas y prácticas externas. Como señalamos, en el derecho, pues nada es estático, uno importa figuras o instituciones de otro sistema jurídico. Nuestro sistema también lo hace, señalamos, y los sistemas indígenas también. Entonces, analiza la Corte Constitucional colombiana en este caso y establece límites constitucionales a la autonomía indígena. Dice, las comunidades campesinas tienen autonomía jurisdiccional cuando se trata de imponer su derecho consuetudinario. Si en su derecho consuetudinario dice que esta es la sanción y son los fuetazos, bueno, la actividad jurisdiccional que realiza está dentro de los límites constitucionales. Hay, como señalamos anteriormente, límites absolutos que tienen que ver con el derecho a la vida, prohibición de la tortura y esclavitud, una legalidad mínima en los procedimientos, delitos y penas. Entonces, este es el punto que desarrolla la Corte Constitucional colombiana y señala que la pena de cárcel no es una pena que estaba diseñada en el sistema normativo de esta comunidad. Y de hecho, si nosotros volamos panorámicamente a través de las comunidades indígenas en el Perú, por lo menos en la actualidad, no existe ninguna que establezca como pena la pena privativa de libertad. Entonces le dice a esta comunidad el Tribunal Constitucional, un momento, aquí tú no has sido coherente con la imposición de las sanciones de tu comunidad. Tú solo estás habilitado a imponer sanciones establecidas por la comunidad y no de otras. Entonces aquí hay evidentemente desde la perspectiva del Tribunal Constitucional, con una mirada un poco especial del principio de legalidad, que dice que la comunidad, en Vera Chamit, el nombre de la comunidad, carecía de normas previas que justificaran una pena de cárcel y que además observó porque no se habían observado ciertos mecanismos patrilinajes, es decir, no habían intervenido ciertos clanes familiares vinculados a la línea paterna. Para evitar temas de venganza, eso lo hacían para evitar temas de venganza y para que exista cierta armonía cuando se resuelvan los casos.
Muy bien. Vean ustedes, en consecuencia, cómo esta es otra visión, ¿no es cierto?, de la anterior. O sea, comunidad indígena, tú aplicas tu derecho consuetudinario. Si aplicas algo que no está, eventualmente podría vulnerar el principio de legalidad. Y en esa medida fue declarada una nula, digamos, las sanciones establecidas por esta comunidad. Y le dio dos caminos. Primero, que si va a juzgar nuevamente la comunidad, o sea, no lo sustrae del ámbito de la competencia comunal, le dice, si vas a decidir juzgar nuevamente, juzga bajo tus normas ancestrales, ¿no? Y tus normas ancestrales son trabajo comunitario, la pena de cepo, o si no vas a hacer de esta manera, transfiérelo a la jurisdicción ordinaria. De hecho, en muchas comunidades indígenas del Perú, yo tengo la experiencia de haber estado en Queros. Obviamente los conflictos se resuelven en el seno de la propia comunidad. Los conflictos mayores siempre son los vinculados a tierras. Eso lo resuelve la asamblea comunal. Pero tienen ciertas personas que resuelven los conflictos de daño, ¿no? Cuando las vacas se comen, digamos, consumen en las chacras de algunos comuneros. Entonces, hay un comunero que se especializa en resolver esto y los problemas familiares se resuelven con los padrinos. Entonces, ¿qué es lo que dice esta comunidad? Usualmente resolvemos casi todo lo que se pueda resolver, ¿no? Sin embargo, cuando las personas ya son recurrentes o incorregibles, los envían a la justicia ordinaria para que sean procesados en esa vía. Muy bien. Vamos a dejar, como nos ha recomendado Arturo, unos 10 minutos para las preguntas finales. Nos queda 7 minutos para hacer una suerte de reflexión, ¿no? Para comparar estos sistemas jurídicos que los hemos visto a través de una visión un tanto filosófica desde el punto de vista del derecho sobre los fines y la visión de la legislación que, digamos, es escueta en nuestro caso y la jurisprudencia nacional y comparada. Una pregunta que tenemos que hacer es, ¿y las normas de la jurisdicción indígena forman parte de nuestro sistema jurídico? Cuando hablamos de sistema jurídico, lo hacemos en el sentido que desarrolla el Tribunal Constitucional, ¿no? De el ordenamiento jurídico o el sistema jurídico, que ostenta tres características esenciales: unidad, coherencia y plenitud, y que casi todo se circunscribe básicamente al punto de partida, que es la Constitución. Y al hecho de que si hay conflictos, se establecen criterios para resolver conflictos, y la idea de plenitud, que tiene que ver si hay ausencia de normas, el sistema debe proporcionar, o acudimos, digamos, a la legislación o al modo como se resuelve, ¿no es cierto?, frente a ciertas lagunas, y completamos con ese tipo de norma, porque el juez está en la obligación de resolver los problemas. Si pensamos así del derecho indígena, ¿dónde está ubicado el derecho indígena? ¿O el único punto de partida que tiene es la Constitución, el 149 y digamos las limitaciones propias de la Constitución, pero no el resto del ordenamiento jurídico? Se ajusta a esos cánones, digamos, positivistas que desarrolla Bobbio, por ejemplo, cuando habla de sistema jurídico, o no se ajusta.
Y lo que hemos visto es que ambos sistemas tienen sus propias características y sus propios, digamos, y sus propias peculiaridades, ¿no? En muchos casos la jurisdicción civil ignora la jurisdicción indígena, o sea, no se asume que hay cierto tipo de situaciones que pueden resolverse en el escenario indígena y que es perfectamente compatible con la Constitución, aun cuando eventualmente no forme parte de ese sistema jurídico. Hay una invisibilización académica de la jurisdicción. A nadie le interesa. Esta es solo una preocupación de antropólogos cuando, en términos prácticos, digamos, por lo menos a nivel nacional, un 20% de la población es atendida, ¿no?, por esos sistemas jurisdiccionales. Pero el Estado obviamente no les otorga nada. Pueden haber errores donde estos conflictos también hay en el nuestro. No es posible que haya mayores errores en nuestro sistema por la demora, la lentitud, entre otros, que lo que ocurra en estos sistemas de jurisdicción. Por eso es que ellos mismos prefieren tener su propio sistema de administración de justicia. La idea es que de pronto hay la necesidad de que no solo los antropólogos se dediquen al estudio del derecho indígena, sino que esto se enriquezca a través del estudio de especialistas en derecho, ¿no? Quienes asumen la batuta de los sistemas jurídicos y lo hacen con una visión básicamente antropológica son los antropólogos jurídicos. De pronto hay la necesidad de que esto sea enfocado desde un punto de vista más jurídico que antropológico, que por el contrario quizás el derecho dominante o estatal sea visto por los antropólogos. Muy bien. Hay más preguntas, ya me queda poco y quiero hacer una reflexión final, ¿no? Coloquen ustedes, y eso era la pregunta que hacía durante la exposición, ¿por qué es mejor, por qué es más civilizado una pena privativa de libertad que una de azotes? ¿Por qué? ¿Saben qué dicen los campesinos? Que es peor, ¿no? O sea, lo peor que les puede ocurrir a ellos que los manden a la cárcel. Primero, los sustraen de su entorno. No pueden contribuir con la economía de su hogar. Y es peor. ¿Y acaso, dicen también, eso no significa la vulneración de los derechos fundamentales? Y la pregunta que se hace, ¿usted qué preferiría? ¿Que le den unos chicotazos o que lo manden a la cárcel? Preguntas como este uno hace a la IA y la IA responde también lo mismo que lo dicen los jueces. Es decir, eh, por ejemplo, dice sobre la pena de azotes constituye una forma de tortura o trato cruel, inhumano y degradante prohibida por instrumentos internacionales. ¿Y qué dice sobre la pena privativa de libertad? Que aunque restringe la libertad ambulatoria, su aplicación está sujeta a estándares internacionales que exigen condiciones dignas de prisiones, reglas Nelson Mandela, y su impacto depende de la duración y las condiciones carcelarias, pero no implica violencia física. Lo peor es la violencia o estar encerrado. Lo que pasa es que la IA también reproduce sesgos, ¿no? Los sesgos de la imposición de una cultura occidental que considera a la pena privativa de libertad como más civilizada, aun cuando vulnera no solo la libertad de ambulatoria, sino lo que ocurre a una persona en la cárcel. Eso es, digamos, hay un sesgo
en los algoritmos de la inteligencia artificial cuando se quieren comparar penas como la pena privativa de libertad y la pena de azotes. La pena de azotes, desde la perspectiva indígena, es más civilizada, es más resocializadora y es más restauradora, contrario a lo que seguramente se pueda pensar en otras latitudes. 18:51, doctores, ya que no han preguntado durante el trayecto, dejamos este espacio para que puedan preguntar. Doctor, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Y algunos participantes por WhatsApp me han estado mandando algunas preguntas que me permito leerlas, doctor. Dice, Yo tengo WhatsApp, perdón. No, yo le voy a leer porque me ha mandado a mi WhatsApp, doctor. Ah, ya, ya. Me dice, una de las preguntas es la siguiente. Las normas de interculturalidad no son la aplicación de un derecho dentro de otro sistema de derechos que muchas veces es contrario a los derechos humanos, como el caso de los castigos públicos. Bien. La Corte Constitucional colombiana habla de mínimos interculturales, ¿no? O sea, debemos ponernos de acuerdo. Dice, nosotros con la población indígena, sobre qué mínimos hay que respetar. Con la vida, obviamente la tortura y algunos otros principios que considera invulnerables, ¿no? Son los mínimos. Ahora, cuando se impone, y esa es la reflexión última, cuando se imponen penas como la de los latigazos o los chicotazos que también se dan en el Perú, obviamente afecta a la integridad de la persona. Lo que pasa es que cualquier tipo de sanción, o buena parte de las sanciones, inciden en el derecho fundamental de las personas. Estas sanciones penales donde se hace que las personas pueden estar en la cárcel o limitar la libertad aún estando libre, involucran o no vulneraciones a los derechos fundamentales. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lo que se hace es que el Estado ejerce, como señala Weber, o hace uso del ejercicio legítimo de la fuerza para hacer cumplir el derecho. Eso pasa también con el derecho indígena. No imponen sanciones como la de cárcel, pero obviamente imponen sanciones sobre el cuerpo físico de las personas. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más civilizado? Es un tema que se los dejo a ustedes. Pero yo creo que hay que ir respetando lo que ciertas personas o un grupo importante de personas en el país piensa que es lo mejor para ellos. Gracias, doctor. Invitamos a los participantes y pueden formular sus preguntas vía chat en vista que la conferencia culmina a las 19 horas en punto. En todo caso, acá tengo otra pregunta, doctor, que me permito leerle. Indica lo siguiente. Las normas de interculturalidad solo se aplican para los comuneros o ronderos si una persona ajena a la comunidad puede ser detenida por los comuneros o ronderos. Bien, la regla general es que se aplica únicamente a los comuneros. Pero ha habido casos en la jurisdicción comunal donde se ha impuesto a personas que no pertenecían a la comunidad. Un caso de esos ocurrió en el Cusco, precisamente en uno de los nevados más importantes, en el Cusco, en el Salcantay, donde, digamos, vivía una comunidad indígena. Vinieron unos turistas, algunos turistas ingleses entre ellos, y empezaron a hacer, digamos, ciertos desórdenes en lugares que la comunidad indígena
consideraba que eran sagrados, el Apu Salcantay, ¿no? Como consecuencia de esto, les advirtieron los turistas, estos turistas en su mayoría ingleses, no hicieron caso a los comuneros y siguieron con sus celebraciones, la borrachera y todo eso, ¿no? Y finalmente fueron fueteados por la población indígena, me parece, de Ocongate, allá en el Cusco. Esto ocurre cuando se vulneran cierto tipo de bienes comunales, ¿no? Entonces, puede haber una discusión, pero sí existe la posibilidad de que se infrinjan a personas extrañas a la comunidad. Esto pasa con frecuencia con los profesores, ¿no? Que viven en una comunidad y que pueden ser sancionados también por la comunidad, aun cuando no sean propiamente comuneros. Esto es lo que pasó, digamos, en un caso en el Cusco con estos turistas ingleses. Gracias, doctor. Felizmente, bueno, los participantes nos están mandando preguntas por acá, pero a mi WhatsApp felizmente están enviando algunas preguntas, algunos magistrados que tienen algunos problemas en su internet. La pregunta que ahora le hago es la siguiente. ¿Cómo se puede acreditar qué normas forman parte de las prácticas ancestrales y cómo pueden sustentarse? Bueno, hay varias formas. En general, lo que vienen haciendo las comunidades indígenas en la actualidad es establecer en su estatuto las sanciones. Pero obviamente no todas las comunidades van a establecer. Digamos, no habría problema si es que la comunidad en sus estatutos establece ciertos bienes valiosos para la comunidad y las sanciones que corresponden. No estamos hablando de especialistas en derecho que tengan que, digamos, tipificar cada una de las infracciones que se pueda cometer en temas comunales. Entonces, se realizan los estatutos, pero también está en el recuerdo de las personas que viven en la comunidad. Las comunidades inicialmente eran comunidades ágrafas, pero hay quienes recuerdan. Entonces, ¿cómo acreditar? A través de las declaraciones de quienes han estado más tiempo en la comunidad. Si hay un anciano que diga siempre se ha resuelto este tema de esta manera, que digamos una infracción de esta naturaleza recibe este tipo de sanción. Entonces, esto se acredita de esa manera, no hay otra manera de acreditar, aunque en la actualidad ya las cosas han venido cambiando. Gracias, doctor. Tenemos una intervención, el doctor Marcos Emerson Camacho. Le voy a dar el permitir utilizar su micrófono, por favor. Adelante, doctor, lo escuchamos. Gracias, ¿se me escucha? Sí, te Sí. escuchamos. Muy buenas noches con todos. No sé, doctor, si podría hacer usted una diferenciación entre lo que son las comunidades en la costa, sierra y selva, porque dentro de la práctica que yo he tenido, la magistratura, he tenido la oportunidad de conocer la realidad de una comunidad, por ejemplo, de las comunidades en la selva, que son muy diferentes a las comunidades llamadas campesinas o nativas de la costa. Por ejemplo, en las comunidades campesinas de la costa está muy presente la modernidad. Tanto es así que llama la atención que se llamen comunidades o comunidades campesinas o nativas que prácticamente están conviviendo en la ciudad. Ante esa realidad, por ejemplo, de la costa, se podría decir que le es aplicable la justicia comunal bajo los términos comúnmente conocidos, es decir, ellos ya no viven bajo una realidad comunal, sino muchas veces estas personas utilizan ese cliché de comunidad, de que somos una comunidad campesina, para efectos de evadir responsabilidades o querer sustraerse de la acción de la justicia ordinaria. Eso lo he visto en la realidad. ¿Cuál es su opinión, doctor?
Bueno, que hay que ver con cuidado este tipo de cosas, ¿no? Una cosa es estos intentos de sustraerse de la jurisdicción comunal, como ocurrió también con algunos profesores en ciertas comunidades campesinas, donde se cometían abusos y obviamente eran sancionados por o querían ser sancionados por las comunidades porque consideraban que eran más benignas de si fueran sancionados por el aparato estatal del Estado. Hay que ver, naturalmente, con cuidado, pero se supone que son formas permanentes de administración de justicia cuando ocurran. No son aquellas que para dejar o sustraerse de ciertas sanciones que pueden ser graves en la jurisdicción estatal, están propiciando que en el caso se juzgue de otra naturaleza. Y obviamente las comunidades son distintas, las culturas son distintas a nivel nacional. Es diferente una comunidad, digamos, en la selva que una comunidad indígena en el Cusco, en Puno, o allá en Cajamarca, donde no hay comunidades, sino hay rondas campesinas, o aquellas que hay en la costa, pero que son mínimas. Inclusive en una región como el Cusco, las comunidades campesinas provenientes de reforma agraria son distintas de las comunidades básicamente típicas. Pero lo que siempre hay que pensar es que estas comunidades no pueden ser estáticas, no pueden. También la idea de estas culturas es tener derecho a su propio desarrollo. Nosotros mismos, decía en la exposición, no podemos considerar que nuestro derecho está consolidado, ¿no? Siempre hay la posibilidad de echar mano al derecho anglosajón que se pone muy a menudo de moda. E importamos cosas como el precedente, el debido proceso, entre otras instituciones, ¿no? Que vienen posicionándose de una manera un poco complicada en el escenario nacional. Hay que ver, evidentemente, y saber cuándo se está ante un tema de simulación o evasión de la justicia ordinaria. Doctor Wilber Bustamante, muy amable, le agradecemos por haber participado en esta conferencia. Ahora, de acuerdo a las disposiciones que tenemos en la academia, debemos culminar exactamente a la hora. Quiero agradecerle por su participación, por el apoyo en el desarrollo de esta conferencia y felicitarlo nuevamente, y en este caso por ser el coordinador, perdón, el consejero de la Academia de la Magistratura. Una buena noticia para el nivel académico de la Academia de la Magistratura. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Arturo, por esta invitación y muchas gracias también a quienes participan en eventos como este, que se lo hacen después del trabajo y eso resulta ser pesado. Espero haber propiciado por lo menos un nivel de curiosidad ante ustedes sobre lo que significa la interculturalidad en nuestro país. Muchas gracias, Arturo. Gracias, doctor, muy amable. Los participantes, por favor, ya pueden proceder a registrar su salida a través del sistema de gestión académica. Por favor, ya lo pueden hacer a través de el sistema